Son las 9 de la mañana con 7 minutos de regreso con ustedes y atentos también para empezar con nuestro panel del día de hoy. Tenemos ahí varias temáticas para poder conversar junto a quienes están invitados el día de hoy a dialogar en esta jornada de día lunes, como decíamos, de sándwich para muchos que en estos momentos de seguro están ahí en alguna actividad de esparcimiento. Vamos a saludar primero que todo a la presidenta de la Federación Regionalista Verde Social, Flavia Torrealba, que ya está ahí conectada con nosotros. ¿Cómo está, Flavia? Muy buen día. Hola, buenos días, Rodrigo. ¿Cómo estás? Muy bien, Flavia, gracias por acompañarnos en esta jornada. Lo mismo que queremos también señalar de Rodrigo Caramori, presidente de Sentido Común, que también está con nosotros en esta jornada de día lunes entre feriado. ¿Cómo te va, Rodrigo? Gracias por acompañarnos. Muy bien, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación y estar nuevamente conectado con ustedes, igual que con Flavia también. Gusto verlos. Antes de irnos a nuestros temas de hoy, no quería pasar la oportunidad de preguntarles también respecto a nuestro tema del día. Estamos ahí destacando lo que es esta segunda etapa de la ley de plásticos de un solo uso y lo que es esta obligación de los almacenes, mini market a tener bebidas con envases retornables. Esto siempre en la línea de poder, como decíamos, generar el mayor uso de estos plásticos efectivamente, y que se pueda, en este caso, estas botellas de carácter retornable ser utilizadas en la mayor cantidad de comercios. Y particularmente la pregunta la estábamos orientando también no solamente a cómo lo consideran esta medida, me da la impresión de que la gran mayoría van a pensar que es una buena medida, sino que además por dónde podemos seguir explorando otras alternativas. Flavia, te dejo ahí la palabra para que hablemos un poquito sobre este tema, que sabemos ahí también desde la perspectiva de tu partido son temas bien relevantes cuando se trata de este cuidado al medio ambiente. Sí, bueno, ha costado mucho avanzar hacia el consumo consciente, que es el concepto que usamos en mi partido para impulsar estas medidas, porque si bien no queremos limitar la libertad de la gente, por cierto que la gente tiene que hacerse cargo de las decisiones que toma. El tema de entre elegir una botella retornable y una no retornable es una responsabilidad de las personas. Nosotros tenemos el Estado, los partidos, los movimientos, los ecologistas, tenemos que mostrar lo que significa que la gente opte por tomar una decisión u otra, y en ese sentido, por cierto, que avanzar hacia regulaciones más estrictas resultan ahora primordiales, especialmente cuando estamos viendo que estamos en una situación de ebullición global, ya ni siquiera podemos hablar de crisis climática, que es dramática. Entonces, si queremos mantenernos en un esquema democrático de funcionamiento, con un Estado que le garantice derechos a la gente, entonces la gente tiene que hacerse cargo de sus decisiones y tiene que avanzar en la educación de estos temas. Y uno de ellos es el tema de no elegir plásticos de un solo uso, no solo botellas, bombillas, bolsas, por cierto, y todo lo que implique. Ojalá si van al supermercado a elegir cuestiones sin empaque. Es decir, hay una serie de medidas que tienen que ver con el calentamiento global, un poco, no tanto, pero sí con la vida de los mares y con el tema de la contaminación de un mar que ya está suficientemente acidificado y muy mal protegido. Nosotros ahora, recién el viernes pasado, estábamos celebrando que la zona del archipiélago de Humboldt hubiera sido declarado zona de protección para múltiples usos. Y, bueno, no alcanzamos mucho a celebrar, pero de todas maneras igual es una meta muy modesta. Estamos alcanzando el 1,6% del compromiso que Chile tiene de llegar al 30% de las áreas costeras marinas protegidas al 2030. Entonces estamos avanzando a un ritmo tan lento, que creo que no vamos a poder concentrarnos en un solo objetivo. Tenemos que volcar al Estado para finalmente empezar a no solo hacer conciencia, sino a restringir un poco más algunos aspectos del comportamiento humano, porque por cierto la gente no solo se va a morir el planeta completo. De hecho, en el verano vamos a enfrentar estas olas de calor con un Estado que todavía está muy poco orientado a cuidar a la gente. Entonces, es muy importante para nosotros.
Importante sumar ahí lo más posible en torno a estas estrategias. Rodrigo Caramori, también me interesa saber cómo consideras también el avance en lo que es esta política pública de sentido común, se dirá, ¿no? No sé cómo lo verás tú. Exactamente, y yo soy un poquito más optimista en cuanto a lo que planteaba Flavia. Yo creo que son de las cosas que los chilenos tenemos que sentirnos orgullosos. Acá tenemos una política de Estado que traspasa gobierno a gobierno y todos van tomando la posta en una sola dirección. Y eso es extremadamente positivo y bueno, especialmente en los momentos complicados que estamos viendo la política, que vamos a estar conversando un poco más adelante. Y vemos que vamos a la vanguardia, al menos en lo que es la región, lo que es América Latina. Aún nosotros siempre nos gusta compararnos, ¿cierto?, con los países del primer mundo, con los países de la OECD. Sin embargo, estamos inmersos en un territorio distinto a los que están ellos, ¿cierto? Y es muy complicado también por los años de cultura que esto significa. Sin embargo, que estemos ya enrelados en una dirección, habla muy bien. Lo único que esperamos también es que dentro de lo posible y entendiendo que existe un libre mercado, el cual defendemos, no tampoco se aproveche ninguna compañía, porque antiguamente todos lo recordamos, y esto lo conversamos en la calle siempre, uno iba al supermercado y te llenaban de bolsa. Hoy día tú tienes que comprarla, ni siquiera te dicen tienes dos de papel, ¿cierto?, que equipara a la otra, sino que te las cobran. Bueno, esperemos que también tampoco la batería o las cosas que compremos en adelante suban su precio de manera considerable. Eso también es el sentido común. Sí, revisado entonces este tema, invitando además a que, tal como lo ha hecho Flavio y Rodrigo, puedan comentar también en nuestras redes sociales y nuestro WhatsApp. Nos vamos a nuestro tema del día para empezar, en nuestro panel, y quedarnos un poco con las distintas situaciones que se han dado luego de la salida del ministro Giorgio Jackson. Esto a la luz de lo que se ha planteado por algunos sectores de la oposición y particularmente lo dicho por el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya. Él dijo que si bien el partido está listo para conversar con el gobierno, tomando en cuenta los condicionamientos que se habían establecido, pidió cambiar sustancialmente los malos proyectos refundacionales de reforma que han sustentado. Ha habido rápidas reacciones, por un lado, importante lo que señalaba la ministra Toá al respecto, están lejos de ser ideológicos y extremos. Estos proyectos, dijo, lo importante es que la oposición se pronuncie sobre si hay acuerdo con los propósitos centrales, ya que acerca de la fórmula se puede dialogar. También durante la jornada del día de ayer se conocían algunos puntos de vista que planteaba la ministra del Trabajo, Janet Jara. ¿Qué más tendría que pasar para que la UDI se sentara a la mesa que se han tomado? Acusó que ha habido un endurecimiento de las posiciones, considerando que la propuesta del ex presidente Piñera planteaba dividir por la mitad del 6% adicional en seguro social y cuentas individuales. Ahí también importante el rol que se va a asumir en torno a este tema y esta discusión que había estado empantanada a propósito de los condicionamientos que se estaba poniendo de un sector de la oposición. Flavia, parto contigo para que hablemos un poquito de la forma en que se ha estado estableciendo esta discusión y cómo luego de la salida del ministro siguen habiendo condiciones. ¿Flavia? No sé si me escuchas. Ahí sí, te escucho, Flavia. No sé si me escuchaste. Sí, como que perdí. Mira, te alcancé a escuchar luego de la salida del ministro. Sí, pero en esencia es comentar un poco la posición que han asumido desde la UDI particularmente, a donde ya ahí lo mencionábamos, se ha estado planteando efectivamente que se puedan terminar con lo que catalogaron como malos proyectos refundacionales de reforma que se han ido sustentando, y esto ha tenido respuesta, sin ir más lejos, de la ministra Toa, que dijo que están lejos de ser ideológicos y extremos. Y además lo que señalábamos, la ministra Jara también decía, ¿qué más tiene que pasar para que la UDI se sienta a la mesa? Yo creo que uno de los problemas que generó la salida del ministro Jackson es que la derecha está sincerando sus posiciones y está subiendo siempre la apuesta. Creo que anoche algunos vimos con mucha preocupación la entrevista que se le hizo a Carlos Larraín, que refleja finalmente lo que es el espíritu de ese sector político y que señala que hay que hacer gritar al gobierno, o sea, bloquearle todas las posibilidades de reforma y las de incluso buena administración del Estado, tenerlo ahogado, tal como habíamos visto y era evidente que la derecha estaba empeñada en hacer. Muchos se acordaron de Nixon en los 70 con esa frase además. Sí, cuando además hacen caer en conjunto con los civiles y los empresarios chilenos, digamos, el gobierno de Salvador Allende.
Y esa estrategia, lamentablemente, es lo que está detrás de todos los personeros y estas tiras y aflojas de la derecha, que por cierto lo que está haciendo a estas alturas ya está cogobernando nuestro país. Entonces que se hagan cargo también. Si ellos quieren poner las condiciones, bueno, entonces háganse cargo de las consecuencias que esto tiene. Yo creo que el ministro Jackson no debió haberse renunciado, digamos, al ministerio. Yo entiendo que desde el punto de vista personal, cuando te acusan de cosas gravísimas y eres inocente, el costo que tiene personal, familiar, es incalculable. Entras en una noche oscura, te paraliza, y desde esa perspectiva entiendo la decisión del ministro. Pero desde el punto de vista político, por cierto, que es muy, muy delicado, ya que al soltar, digamos, las amarras, uno también las tiene que soltar todas. Y a dónde vamos a llegar con estas exigencias de la derecha es una cuestión bien compleja y bien incalculable. Yo creo que esta estrategia de asedio de la derecha contra el gobierno está dañando severamente los intereses de la ciudadanía. La gente, por ejemplo, si se hubiera aprobado cuando se había propuesto la reforma previsional, la gente hace meses atrás, unos 7 meses, estaría recibiendo en sus pensiones 100.000 pesos más. Imagínate el daño que la derecha le está haciendo a la gente. ¿Para qué? Para cuidar la industria de las AFP, que ahora está apareciendo muy protegida por un sector político completo y del que nosotros tampoco podemos hacernos cargo, porque no tenemos la fuerza política ni la voluntad de la oposición de sentarse a conversar para generar finalmente un buen sistema previsional. Pero la derecha tiene que hacerse cargo. Cuando se debió haber aprobado la reforma tributaria para haber avanzado con la previsional hace meses atrás, la gente ha perdido 100.000 pesos en sus pensiones. Que contesten también hasta dónde van a alargar esta agonía para los pensionados y las pensionadas, y hasta dónde están dispuestos a hacer gritar al gobierno poniendo de escudo, por cierto, a la gente y a su bienestar. Rodrigo Caramori, ahí también revisemos en particular si compartes un poco la posición que ha estado estableciendo Javier Macaya en torno a los pasos que se deberían dar más allá de lo ya conocido a la salida del ministro Jackson, pero además dónde está el límite de los planteamientos. Ahí Flavia traía a colación lo dicho por Carlos Larraín en este programa de televisión, lo que también me da la impresión de que para lo que es la convivencia a nivel político puede ser un poco complicado. Sí, pero a nosotros siempre nos gusta, y usted nos conoce, Rodrigo, y también Flavia, que hemos estado compartiendo en este mismo panel, que nos gusta hablar en base al sentido común que está en las calles, al sentido común de la gente que va en el auto en este momento y nos está escuchando, la gente que está trabajando en su oficina en un día sándwich como hoy, y lo único que quiere es que el país avance. Y está aburrido de estos dime y direte, que de la derecha, que la izquierda, que los comunistas, que los fachos, y están cansadísimos de aquello. Y lo estamos viendo a diario en todos los sondeos de opinión pública. Aquí claramente, y más que hacer arqueología política recordando los años 60, 70, como algunas personas también, tanto de izquierda como los menos, gracias a Dios, de derecha también lo quieren recordar, nos gusta hablar de lo que está ocurriendo hoy, año 2023, 14 de agosto. Y lo que hemos visto claramente es el bajo nivel de la política, el bajo nivel de los políticos que tenemos el día de hoy, a diferencia de lo que ocurría en antaño, donde tenían la capacidad de ponerse de acuerdo. Y lo que hemos visto es justamente ver lo ineficaces que son. Y hay sentido, porque acá no solamente hay un sector, es como cuando dicen, cuando hay un matrimonio y se separan, la culpa es de los dos, no solamente de uno. Ambos obviamente tienen que cooperar para que ello ocurra. Entonces aquí también tenemos que ir desmenuzando. Yo siempre lo he dicho, y usted me ha escuchado, Rodrigo, y también la gente que nos está oyendo a través de la radio USACH, que hablar al voleo es fácil. Disparar la bandada es mucho más fácil también, y por lo tanto tenemos que ir precisando. A mí, por ejemplo, estuve investigando y tratando de buscar las declaraciones completas de Javier Macaya, y me gustaría preguntarle a qué se refiere en cuanto a que tiene que tener otras condiciones. Él menciona algunas, que tienen que haber algunas modificaciones,
pero obviamente ellos tienen que sentarse al menos en el hemiciclo en el Congreso para hacer su pega, por la cual a uno les pagan un sueldo o una dieta, como es el nombre, ¿cierto?, que corresponde. Ujú. Pero también tenemos que entender de que acá tenemos un gobierno que también ha sido ineficaz. Y eso no solamente lo decimos por lo que no siempre están los votos del sector de la derecha, como dice Flavia, ¿cierto?, con sentido peyorativo, sino que también a veces gente de su propio sector. La salida del ministro Giorgio Jackson, ya que estábamos también mencionando aquello, Sí. fíjese que casi el 60% de la población, el 56 y fracción, casi el 60% de la población decía y creía que tenía que irse, porque era una piedra en el zapato, más allá del tema puntual de lo que estamos hablando ahora, porque el ministro Jackson claramente no lo estaba haciendo bien. Y no me refiero a él en su persona, porque bueno, él será simpático, puede ser desagradable, como quieran decirlo, pero había un trabajo detrás y ese trabajo estaba siendo ineficaz. Al igual como ocurrió en el ministerio que estuvo la vez anterior, antes de llegar a desarrollo En social. Sacpres. Exactamente, y la izquierda no solamente no tiene hoy día la mayoría en el Congreso, la mayoría política, sino que tampoco la tiene en las urnas. Y eso lo hemos visto en las últimas dos elecciones, de una manera brutal, como la ciudadanía le dijo a la izquierda, como usted decía la Flavia, ¿cierto?, en general, o al gobierno, que no era el proyecto o el país, el tipo de sociedad que queremos. Por lo tanto, aquí yo hago un llamado tanto a los sectores de la oposición como principalmente del gobierno, porque hoy tienen la principal responsabilidad de buscar los mecanismos acordes para poder conseguir los consensos y se llegue a aprobar. Por ejemplo, lo dijimos incluso en una ocasión anterior, que si tuvieran los votos de todo el sector del oficialismo, más los votos de parte de la oposición, descontando los votos de la UDI, Sí. esto estaría aprobado. Sin embargo, la ministra también, que en algún momento se mostraba dialogante, seguramente, claramente no lo está haciendo. Me da la impresión que es muy parecido a lo que ocurrió con la celebración del presidente Boric, la locución que tuvo cuando salió con megáfono la semana pasada. Hay mucho de show también en esto. Pero si usted se fija, esto lo venimos conversando hace muchos meses y ni el gobierno ni la oposición se movió ni un milímetro en cuanto a sus posiciones. Por lo tanto, claramente aquí es algo compartido y claramente no están haciendo bien su trabajo en ningún sector. Flavia, ¿qué tan compartido esto? Porque ahí lo ha establecido también Rodrigo a la hora de ir revisando la forma de ir mejorando esta relación. Me da la impresión de que las declaraciones tampoco ayudan en aquello, pero también establece algún grado de responsabilidad en las propuestas y las posturas que asume el Ejecutivo. No, eso no es así. Yo le quiero recordar a Rodrigo que en el pasado no se ponían tan de acuerdo los políticos porque terminamos con un gobierno constitucionalmente elegido en un golpe militar. Por lo tanto, tampoco había demasiada voluntad de diálogo. Supongo que ese no es el espíritu que a la derecha, que por cierto no es peyorativo el trato, digamos, es la derecha, la izquierda, el centro, es una forma de ubicar en una línea recta que, por cierto, a mí no me gusta, creo que tenemos que superarla, pero la gente entiende con más facilidad lo que uno quiere señalar, digamos. No me parece que en el pasado haya sido más dialogante. Sí había tal vez políticos que estaban pensando más en la próxima generación, en el futuro del país, que en defender, por ejemplo, el sistema de AFP, que ese es el problema que tenemos de fondo. Uh-huh. O sea, aquí no tenemos un problema político. El problema es que las grandes corporaciones, las grandes concentraciones económicas usan el sistema político para defender sus intereses. Aquí no hay un proyecto de país de la derecha, yo no he escuchado al menos un proyecto claro de país que ofrezca salidas como por ejemplo tiene Alemania. Alemania no es precisamente en la época de Angela Merkel un gobierno de izquierda, es un gobierno de derecha, por cierto, y que era impensable mantener el esquema que tenemos para cubrir el costo de las pensiones, porque nosotros no tenemos un sistema de seguridad social. Entonces, o Francia, es impensable que en Francia se estén dando estas discusiones o tú, no habiendo un gobierno de derecha, por cierto, no identifiques el proyecto país que hay detrás, pero acá no hay un proyecto país. Acá hay unas corporaciones, un gran sector económico que usa a la derecha, porque en nuestro país, además, el sistema político y económico están muy imbricados, están muy cruzados los intereses, sí, muy complementados. Por lo tanto, no estamos hablando de proyectos
político contra proyecto político, y eso es lo que dificulta la discusión. Nosotros creemos que no hay ni una posibilidad de avanzar a un sistema de seguridad social con el esquema de las AFP. Eso es. Nuestra propuesta inicial era no más AFP, ir hacia un sistema mixto o con 3 componentes básicos, sí, que hicieran corresponsables a todos los actores del mundo productivo, digamos, en las futuras pensiones o en las jubilaciones de la gente. Eso no ha pasado, aquí no hay posiciones extremas, yo en eso apoyo completamente a la ministra Toá, no hay nadie que esté en una postura extrema o cerrada. Aquí se han bajado mucho las pretensiones del programa de gobierno, por cierto, se han acercado mucho a las posturas que teníamos, bueno, originalmente la Federación Regionalista Verde, que teníamos un modelo tripartito. ¿Aló? Sí, te escuchamos. Flavia, ¿me escuchas? Un poco Sí, te estamos escuchando, Flavia. Ok, entonces me parece que no, que es cierto que hay que hablar con sentido común, pero el sentido común más importante de todos, a mí me parece que es por qué con las actitudes que ha tenido la derecha de asolar las prácticas del gobierno, tratar de llevar adelante esta reforma de pensiones, están quitándole a la gente bienestar. ¿Por qué que se haga cargo la derecha? 100.000 pesos se ha calculado que han dejado de percibir los pensionados. Eso es sentido común. El resto son pillerías, digamos, y en este rato efectivamente hay un deterioro en la discusión política y está lleno de pillos conversando y no se está atendiendo a los intereses generales de la nación. Eso es. Rodrigo, entremos también en lo que planteaba recién Flavia. Sesiones se han hecho, dice, respecto a lo que era el proyecto original. Voluntad del Ejecutivo se ha observado, al menos en lo que nos ha planteado Flavia. Me interesa ver también cómo observas aquello. Y además el tema de la manera en que la discusión, el debate, ha estado marcada además por la presión, eventual presión que puedan estar estableciendo, en este caso las AFP, en el debate que se esté dando. Sí, tienen algo de interesante la política de los 90 en cuanto a la política de los acuerdos. Yo me recuerdo perfecto, veía estos días nomás, ¿cierto? Un reportaje en televisión que hablaba sobre el periodo que le correspondió a Patricio Olmo en dirigir el país. Y claramente era un político que uno podía estar de acuerdo o en desacuerdo, sin embargo, era una persona dialogante, y eso es lo que quedó evidente en lo que dejó su legado para el país. Y si vamos a sectores más extremos, claramente, como decía Flavia, si vamos al año 70, al 73, claramente vemos un gobierno que quería imponer a la fuerza, ¿cierto?, todas sus ideas, y todos recordamos, a pesar de que no vivimos en ese periodo, el avanzar sin transar. Y eso es claramente lo que hoy no tenemos que volver a repetir, ni un sector ni otro. Acá lo que tenemos que hacer es aprender del pasado y mirar hacia el futuro, pero teniendo en cuenta que hay gente también en el presente que lo está pasando mal y que eventualmente podríamos entregarle una mejor calidad de vida. Acá lo que nosotros queremos es claramente la opción de tener libertad. La libertad de elegir, de que un trabajador, por ejemplo, el fruto de su esfuerzo lo pueda disfrutar él y lo pueda heredar eventualmente a su familia. Eso es lo que indica el sentido común. También entendiendo que parte de nuestra responsabilidad al vivir en una sociedad tiene que ser solidaria. Por lo tanto, que parte de ese 6% de capitalización individual pueda ir a un segmento. Pero no me digan que el 4% voy a estar siendo más solidario con todo el mundo que con mi propia familia. Entonces, por lo tanto, creo que tenemos que ir parte por parte y desmenuzando. Efectivamente, como indica que Flavia, hoy día podríamos haber mejorado hace un par de meses largo ya, y esto es responsabilidad del gobierno, lo vuelvo a recalcar, en la pensión general universal, la PGU. Pero, por ejemplo, perfectamente podríamos haber dividido el proyecto. Eso hace rato hay consenso. De hecho, estaba buscando acá en mi teléfono celular y veía las declaraciones del jefe de bancada de Renovación Nacional, que ellos dicen: nosotros siempre hemos estado sentados en la mesa, nunca hemos puesto ningún tipo de tapujo en ese sentido para avanzar. Dijo acá, y claramente él decía que acá se podía avanzar y discutir rápidamente para aumentar la PGU. Sin embargo, el gobierno ha sido tosudo y no quiere separar el proyecto en dos. Por lo tanto, es el todo o nada. Ellos están también, en cierto modo, en el avanzar sin transar. Por lo tanto, a eso van mis palabras de la primera intervención, en el sentido de que tenemos que aprender del pasado y todos tener puentes
especialmente con nuestras palabras, porque si lo hacemos lo contrario, claramente vamos a seguir estancados en un círculo vicioso y la ciudadanía se aburre, se cansa, y lo vemos a diario en la calle. Rodrigo, ok, perdón, Sí. avancemos en la PGU entonces. Aumentemos lo que corresponde a la PGU, avancemos con ese modelo que instaló Piñera. ¿Con qué lo vamos a financiar? ¿Han dicho eso? Porque tampoco la derecha quiere hablar de reforma tributaria ni de que los más ricos tienen que poner más impuestos. Oye, aquí la gente, ¿de qué 4% estamos hablando? Si esa es la plata que van a colocar los empresarios, es plata nueva, no es plata que sale del bolsillo del trabajador. ¿Y de qué posibilidades de elegir hay en este país donde más del 80% de la población gana menos de 700.000 pesos? Aquí no hay ni una posibilidad de elegir, todo es una ficción, todo es a partir de estimaciones, de promedio, pero en general no hay ni libertad de elegir, no hay ni una posibilidad de avanzar con las PGU, porque lo que hay que hacer en realidad es avancemos con la PGU, igualémosla al sueldo mínimo, que es un acuerdo transversal. 500.000 pesos progresivamente, subámosla. ¿Con qué la vamos a financiar? Pero ni siquiera se allana a avanzar en sus propias estrategias. Entonces aquí no es el problema el bienestar ni el incrementar la PGU. Aquí el problema de la derecha, lo que pone en el centro de la mesa es defender al sistema de AFP, que es una industria que para Pinochet podía haber tenido algún sentido porque era una economía cerrada que nadie con la que nadie quería pactar ni negociar. Podía haber sido, digamos, una estrategia de la época para capitalizar al país, pero en este momento, cuando la economía es abierta, cuando el dinero está disponible, además el dinero está globalmente manejado, aquí lo único que hay es el interés por mantenerse en el eje de la economía especulativa, no ampliarse a otras alternativas. Entonces no es falaz lo que están diciendo. Bueno, pongámonos de acuerdo y no el sistema de seguridad social, articulémoslo en torno a la PGU. Ok, articulémoslo. ¿Cómo lo vamos a pagar? Porque tampoco quieren, insisto, en aumentar los impuestos que permitirían incrementar la PGU si la plata no sale de los árboles, y eso bien lo saben todos. Entonces, sí, la derecha confunde a la gente, especialmente en aquellos temas que son más complejos, que incluso a uno que está metido en el corazón de las discusiones le exige estar constantemente estudiando. No se puede transmitir con facilidad algunos mensajes o algunas opciones. Entonces, yo creo que eso hace también que la gente se equivoque con la postura que toma. Rodrigo, para ir cerrando este tema e irnos a la pausa, te dejo ahí la palabra para ir cerrando también ideas. Sí, mientras escuchaba a Flavia, claro, yo pensaba en el nombre de otro programa también, que palabras sacan palabras, y uno se ve tentado muchas veces a responder de la misma manera, pero ahí viene el raciocinio y uno entender que tiene que ser constructivo para tener una mejor sociedad. Hay que recordar que el 70% de quienes entregan el trabajo en nuestro país son pymes, son pequeños empresarios, también son trabajadores, se sacan la mugre para poder mantener el trabajo que él tiene en su empresa, a su familia, y también el trabajo del resto de sus trabajadores o colaboradores. Por lo tanto, no hay que hablar de los empresarios grandes, poderosos, porque esos son los menos en nuestro país que entregan el trabajo. Y el 6%, como las pymes están a favor de la reforma tributaria, perdona Rodrigo. Sí, la agrupación que presenta el gobierno siempre, que son los mismos personajes que van cambiando de institución. Hay que pensar que los trabajadores también pretenden que su esfuerzo, ¿cierto?, sea entregado a sus familias. Y ahora me imagino también que a lo mejor quieren entregar todo el manejo de los recursos estatales a una institución pública, y hemos visto, y ha sido patente, y ha sido vergonzoso como país también, ver que, por ejemplo, los manejos de uso estatal de los recursos estatales en manos de personas ligadas a la política es desastroso, es un mal administrador el Estado. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es presentar opciones. Si existe alguna opción, como por ejemplo en algún momento se conversó durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, el tener una AFP estatal, bienvenido, pero también que exista competencia. En algún momento algún candidato presidencial de Chile Vamos propuso que este manejo de recursos estatales se abriera, por ejemplo, a otras instituciones, como la Caja de Compensación u otras similares. Pero siempre hemos encontrado un portazo de parte del actual gobierno y de quienes lo dirigen, en el sentido de que es esto o no es nada.
Ahora, le recuerdo a Flavia también que ellos están gobernando, son sus ministros, es su presidente, por lo tanto el que tiene el deber y la obligación, no porque se nos ocurra, sino porque eso indica la Constitución y las leyes, a poner los proyectos sobre la mesa es a ellos, al gobierno. Por lo tanto, si han dicho reiteradas oportunidades parte de la oposición que están disponibles para avanzar en fortalecer el tema de la PGU y separar el proyecto, bienvenido. Y claramente esto también debería pensarse con recursos y aportes de los impuestos generales, porque claramente es fácil hacer solidaridad con la plata de otros. Ya Y hemos aberrante, los hablado, y impuestos hemos hablado, generales son precisamente la plata de Flavia, otros. estoy hablando yo, te lo agradezco mucho. Y claramente este gobierno se ha olvidado, por ejemplo, de la palabra crecimiento y todo lo quieren recaudar solamente con impuestos, lo cual genera menos inversión, menos crecimiento y por lo tanto la torta a repartir es más chiquitita. Son las Oye, pero Rodrigo, ¿puedo decir algunas cosas? Mira Mira, hagamos lo siguiente, Flavia, Rodrigo. Vamos a la pausa y a la vuelta retomamos el mismo tema para que no nos quedemos con el deseo de poder comentar algo más. Vamos brevemente. Son las 9 de la mañana con 41 minutos, estamos nuevamente con ustedes, nos acompañan Flavia Torrealba, Rodrigo Caramori en nuestro panel del día de hoy y mantenemos el tema que estábamos comentando porque ahí a Flavia le quedaron también algunos comentarios que hacer respecto a lo que estaba planteando Rodrigo, particularmente cuando empezamos a hablar no solamente del tema de las cargas impositivas, sino que además Rodrigo hablaba, por ejemplo, de las figuras públicas o de las instituciones públicas a la hora de hacerse cargo, en este caso por el tema de las pensiones. Pero Flavia, ahí te dejo la palabra para que cerremos algunas ideas al respecto. Sí, una de las cuestiones que uno no puede hacer en un diálogo es usar los argumentos mañidamente. Y cuando hablan de que el gobierno no puede avanzar y está obligado a sentarse a conversar porque tiene minoría en el Congreso Nacional, bueno, usemos el mismo argumento y aceptémoslo como válido para todas los temas, digamos. Uh-huh. El gobierno no puede avanzar en los temas de pensiones con su propuesta porque no tiene mayoría en el Congreso. Por lo tanto, la derecha que está pretendiendo cogobernar este país tiene la responsabilidad de dar la cara también y decir por qué no han subido las pensiones y se han demorado más de 6 meses en sentarse a la mesa, perjudicando severamente a las familias, especialmente las que tienen jubilados. Otro tema es cuando se habla de la estructura impositiva del país. Uh-huh. Los impuestos generales se alimentan principalmente de uno de los impuestos más regresivos que existen y que afectan más a las familias más vulnerables económicamente, que es el IVA. Por lo tanto, cuando dicen vamos a financiar con impuestos generales para que alcance para cubrir la PGU y todos los gastos que tiene el Estado, hay que subir el IVA, porque los ricos, las grandes corporaciones, las empresas no quieren que se les toque su patrimonio y sí hay que cubrir gastos como la PGU, por ejemplo, con impuestos generales, implicaría que tendría que subir el IVA, que es el peor impuesto de todos, el peor. Por lo tanto, aquí cuando uno habla en esos términos, a mí no me parece aceptable la deshonestidad intelectual. El gobierno no puede avanzar en ninguna de sus reformas porque no tiene mayoría en el Congreso y la derecha no se quiere sentar a facilitar las cuestiones para llevarle bienestar a la gente. Es responsable el gobierno y es responsable también la oposición que está trancando la pelota en el Congreso Nacional. Cuando se habla de que la gente tiene que elegir, qué sé yo, que hay que generar con impuestos generales, que todo vaya a sus cuentas individuales, insisto, si quieren subir impuestos, o sea, imagínense lo que está diciendo, que el ahorro previsional, el ahorro de las personas, incluso el propio, el individual, el que va a las FP, no es suficiente para cubrir su propia pensión, ni siquiera es un argumento que vale para ellos mismos. Es decir, el sistema de AFP no sirve porque no da buenas pensiones, entonces tenemos que inventar otro sistema con impuestos generales para subsidiar aquello que la misma industria de las AFP no ha podido cubrir. Y que además esa PGU hay que mantenerla con impuestos generales, que en la estructura de este país se alimenta principalmente de IVA, que es el peor impuesto de todos porque afecta a las familias más pobres. El IVA que paga la persona por el pan, por la leche,
cuesta, por supuesto, mucho más a un presupuesto de sueldo mínimo que a un presupuesto de más de 5 millones de pesos. Entonces, yo hay argumentos, digamos, que no puedo aceptar sin señalarlos porque me parece que no es honesto intelectualmente plantearlos en esa forma. Sí, Rodrigo, ahí entremos también en ese planteamiento que hace Flavia y alude también al grado de eficiencia y también de conveniencia de mantener muchas de las dinámicas que uno observa en el tema previsional en nuestro país. Y por otro lado también establecía el escenario de dificultades a nivel de Congreso. Sí, yo no me voy a exasperar tanto como Flavia, yo no me atrevería por ningún motivo a tratarla de yo no estoy exasperada, Rodrigo. Lo que me atrevería solamente a decir es que tenemos diferencias de opinión, que pensamos sociedades distintas y el manejo del Estado de una manera diferente, pero no entraré nunca en un ataque personal de ella. Flavia, para todos. Adelante, escuchemos ahí a Rodrigo para ir también poniendo los argumentos. Que estas actitudes así también como de menoscabar argumentos porque no le gustan, aduciendo a una supuesta alteración de carácter, hay cuestiones que no se pueden tolerar. Y hay cuestiones también que están completamente entendidas por el mundo en su conjunto. El IVA es el peor de todos los impuestos y no puede funcionar como principal corrector, digamos, del sistema desigual que tenemos. Sí, terminemos de escuchar ahí el argumento de Rodrigo, por favor. Sí, ojalá Flavia pueda escuchar después el programa completo y se dé cuenta de las cosas que hemos conversado el día de hoy. Ahora, hay que verlo todo en su conjunto. Hay que recordar también, y voy a centrarme puntualmente en lo que ella hablaba en cuanto al tema del IVA, que es uno de los impuestos, ¿cierto?, que desfavorece especialmente a la gente más desposeída. Pero fue justamente el último candidato presidencial de Chile, Vamos, el que propuso, por ejemplo, la devolución del IVA a las familias más desposeídas. Por lo tanto, que cada política pública no la podemos ver de manera aislada, ¿cierto? También tenemos que verla en su conjunto, en cómo van conversando entre ellas, porque perfectamente podríamos avanzar en varias materias si el gobierno se mostrara abierto a aquello, entendiendo que el día de mañana va a ser al revés. Claramente el día de mañana nos va a tocar a nosotros gobernar, ellos van a hacer oposición, probablemente tampoco tengamos mayoría y por lo tanto ellos también van a tener que hacer la parte que les corresponde. Pero hoy día tenemos dos opciones muy claras. O me llevo la pelota para la casa, que es lo que quiere hacer el gobierno finalmente, o bien mostramos apertura para ir avanzando. Hoy día podemos avanzar en materia de la PGU. Lo ha dicho el presidente de Renovación Nacional, lo ha dicho el jefe de bancada de Renovación, han puesto propuestas también la gente de Bópoli, por lo tanto, y eso que no me quiero meter con la gente de la UDI, que no toda la gente de la UDI no está dispuesta a avanzar. Eso también hay que decirle con claridad. Por lo tanto, vuelvo a repetir lo mismo. Acá el que tiene la responsabilidad mayor es el gobierno, el que puede poner la carpeta sobre la mesa, y la ministra Jara, en vez de hacer una campaña como la que iniciaron hoy día junto al ministro Marcel, andar recorriendo Chile, deberían centrar sus fuerzas en conversar con la oposición, en ver en qué aspectos pueden avanzar y no hacer una campaña previamente electoral, diría yo. Nos quedan 10 minutos de panel. Flavia, te dejo ahí los últimos instantes para cerrar las ideas, para ir cerrando también este tema y de ahí también se lo dejo a Rodrigo para terminar el panel de hoy. Mira, desde la Federación Regionalista Verde estamos muy preocupados porque vemos que los efectos de la ebullición global y la crisis hídrica que está viviendo nuestro país va a matar gente este verano. Así es de brutal el problema que tenemos. Nosotros tenemos que implementar medidas urgentes para defender a las comunidades, para retomar efectivamente las tareas de crecimiento, pero crecimiento razonable, digamos. Nosotros somos el partido de la microempresa porque la economía a escala humana, que es nuestro proyecto político, exige que estas grandes colusiones, estas grandes corporaciones le dejen espacio a los chicos para competir. Por lo tanto, creemos que hay demasiado que reformar y trabajar y que las grandes corporaciones y las grandes concentraciones económicas y los monopolios que no dejan espacio ni a la creatividad ni al desarrollo de los territorios, están usando a la derecha, como siempre ha sido, por cierto, en este país, para proteger sus intereses. A mí me alarma la calidad de oposición que tenemos en este momento en un país que está viviendo situaciones de crisis
nacionales, globales también. Y me preocupa porque uno tiene que discutir políticamente en torno a visiones de país, en torno a programas y proyectos. Cuando el gobierno plantea uno, la oposición tiene que contraponerlo, corregirlo, mejorarlo o definitivamente sacar adelante o empujar el propio. No bloquear todo. Ahí no hay una discusión política mayor, sino que hay unas puras estratagemas menores para impedir que el gobierno, hasta por vía administrativa, pueda mantenerse gobernando. Ya ayer escuchamos a Carlos Larraín diciendo que el gobierno estaba preparando un autogolpe, que ya no encontré el paroxismo ya de las elucubraciones políticas, lleva a un nivel impensable. Lo que sí estamos viviendo es el resultado de esta estrategia de la derecha de tener completamente asolado al gobierno, sitiado, y no avanzar en lo que tiene que hacer no el gobierno. Aquí está todo el sistema político interpelado, todo el Estado de Chile, incluido el Congreso Nacional, que ahora bien se están haciendo los lesos, ahí escondido detrás de una mayoría circunstancial que tiene la oposición. Si aquí quieren cogobernar, bueno, háganse responsables de lo que eso significa y dejen de bloquear todas las iniciativas e incluso paralizar al gobierno en las pocas posibilidades administrativas que tiene. Entonces, yo estoy muy preocupada en el verano, Dios no lo quiera, pero estimamos que va a haber incendios brutales, que va a haber olas de calor, que va a matar niños, que va a matar adultos mayores. Nosotros no estamos preparados como en Europa, donde la infraestructura de vivienda, por ejemplo, permite proteger ciertos grupos humanos, y en lugar de estar preparando al país para las tragedias que vienen humanitarias, estamos aquí bloqueados porque la derecha no quiere entregarle ni la sal ni el agua al gobierno para poder avanzar en nada. Rodrigo Caramori, cerramos también ideas para también terminar el panel de hoy. Muchas gracias, estimado Rodrigo. Sí, lo importante es que acá la ciudadanía tiene memoria, y cuando hablamos de un sector que quiere paralizar un gobierno, claramente el actual gobierno tiene experiencia en aquello, y la gente recuerda lo que ocurrió durante el denominado estallido social y todo ese periodo, donde más de 11 acusaciones constitucionales presentaron al gobierno de Sebastián Piñera, incluyendo al mismo y propio presidente. Lamentablemente no alcanzamos a conversar un poquito del segundo tema, que tenía que ver con lo que el fallo de la Corte Suprema, ¿cierto?, y las devoluciones por el fallo GES a los usuarios de las ISAPRES. Pero claramente, y haciendo el lazo entre este tema con el que estábamos conversando el comienzo, que tiene que ver con la AFP también, aquí lo que vemos es la derrota de la política, la derrota de los actuales parlamentarios, de los actuales líderes que tenemos, en el amplio sentido de la palabra y de todo el espectro. Porque claramente, por ejemplo, en el tema de la ISAPRES, se podrían haber introducido cambios hace mucho, mucho tiempo. Lo conversamos en este mismo panel en algún momento, cuando veíamos que todos los santos años acudían miles de personas hasta los tribunales de justicia para rectificar las alzas de las ISAPRES, y ningún gobierno tomó el guante, ningún gobierno hizo los arreglos para que eso no ocurriera. Y hoy día nos encontramos, ¿cierto?, con un problema mayúsculo donde eventualmente estas instituciones puedan quebrar. Y no solamente quebrando ellas, sino que van a quebrar también las clínicas, donde hoy día mucha gente se atiende. Por lo tanto, a ese punto no podemos llegar, y es urgente que todo el espectro político haga lo propio. Y nuestras palabras, un llamado a Flavia y a todo el espectro político a que nos sentemos a conversar, que mejoremos el lenguaje y, por Dios, que hagamos la pega. Flavia Torrealba y Rodrigo Caramori han estado con nosotros en esta jornada de interferiado en Enlace USACH. Flavia, muchas gracias por habernos acompañado en el panel de hoy, también a Rodrigo Caramori. Nos estamos reencontrando en próximos días. Que estén muy bien. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Un abrazo. Chao. Son las 9:55. Nosotros queremos invitarlos